Distrito Informativo. 8:36 de la mañana, buenos días, qué bueno que nos acompañan y gracias por su sintonía. Este es Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio, y en este momento pues vamos a recibir a nuestra coach en finanzas. Esta es la mujer que nos está ayudando a organizarnos financieramente. Mujeres, hay que hacerlo, ¿ok? Ella es Sheila Sí. Martínez y en el día de hoy vamos a hablar de deudas que hay que evitar a todas costas. Oh my God. Y cómo impactan la salud. Sí, tú tienes una deuda y quizás es por eso que te duele la barriga. Sheila, ayer yo fui, de casualidad, entré a un supermercado. Yo no iba, solo estaba lloviendo, iba a comprar un paraguas, pero terminé con maquillaje, con no sé qué cosa. Entonces, dígame usted. El supermercado es bien... Está diseñado para eso. Exacto, está diseñado para eso, exactamente. Bueno, yo miren, feliz aquí de estar hoy, el Día de la Mujer, compartiendo información, compartiendo educación para seguirnos empoderando. Y con este tema de las deudas, por lo general la gente piensa, bueno, una deuda que yo le llamo deuda tóxica, esas que nos dañan, esas que son, porque no todas las deudas, no, y no quiero esa parte aclararla, o sea, el crédito en general puede ser muy positivo si lo sabemos utilizar, puede ayudar y apoyar muy bien las finanzas, si sabemos, pero me refiero a esas deudas que realmente, bueno, impactan no solamente la finanza, la economía, el equilibrio, sino también nuestra salud. Esas deudas que son tóxicas, precisamente. ¿Por qué? Porque, bueno, no fueron bien gestionadas, no forman parte de un plan, por ejemplo. O sea, es una de las características principales que tiene. ¿Qué quiere decir eso? Que son impulsivas. O sea, que eso responde más a un querer que a un déjame planificar esto, déjame ver cuáles son las opciones, qué tipo de crédito me están aquí proponiendo, cuáles son las condiciones, la tasa, por ejemplo. Esa es una. Y también el conocimiento. No tener el conocimiento de los tipos de productos crediticios es crucial. Por ejemplo, hay personas que con una tarjeta de crédito que tiene un buen límite, se han sabido pagar el inicial de un carro. Ay, Dios mío. ¿Con una tarjeta? Con una tarjeta de crédito porque tiene mucho límite. Y financiarse. Y financiarse como si fuera un préstamo personal o un préstamo de vehículo. Y eso es un error, ¿no? Eso es un error. Un error, no, un error garrafal. O sea, eso de los errores más grandes que hay y de las cosas que hacen que una deuda se convierte en una deuda tóxica. En un crédito se convierte en una deuda tóxica. Porque los intereses de la tarjeta de crédito te van a matar en 2 meses. Exactamente, inmediatamente. A veces la gente cree inclusive que una deuda es como, a veces me preguntan, ¿cuáles son las deudas, el tipo de deuda tóxica que hay? Por ejemplo, ¿cuáles son los préstamos X? Préstamos para esto, préstamos para aquello, ¿cuáles? Y yo pienso que no tiene que ver con el producto crediticio en sí. Con pienso que tiene que ver más es, según mi experiencia, lo que he visto es con la persona. O sea, con el por qué, el por qué está endeudándose, las condiciones alrededor de esa deuda que se dan, de si esa persona está contemplando para qué es ese producto con el cual se está comprometiendo, si es apropiado, si no es que estoy con una tarjeta utilizándola como un préstamo, si esa deuda forma parte de un plan, no es algo que responde a una impulsividad, por ejemplo. Si estoy pudiendo cubrir los compromisos mes a mes, porque a veces pasa también que cuando la persona no logra cubrir con sus ingresos, los gastos de lo básico, y entonces tiene que recurrir, o a veces lo cubre, pero ante una eventualidad, ante una gripecita, como dicen, que ya no es tanto así. Se descuadra. Se descuadra, exactamente. Entonces se descuadra y ¿qué pasa? Tiene que entonces endeudarse. ¿Por qué? Porque no tiene un fondo de emergencia. El no tener un fondo de emergencia también hace que las personas se endeudan. Y para salir de ahí también necesita construir ese fondo de emergencia para poder romper ese ciclo. Sheila, pasa algo muy a menudo y es que, tengo problemas para pagar
lo básico, la casa, la electricidad, la gasolina, un reguero de cosas que son básicos y que son mensuales y hay que pagarlo, no hay forma de salir de ese compromiso. Y esto me trae algún tipo de ansiedad y esa ansiedad entonces me da con comprar cosas que yo no necesito. ¿Cómo yo hago para poder romper este ciclo y entender que esa ansiedad se me va a quitar cuando yo pueda buscar la forma de resolver lo básico, que es lo que me está causando la ansiedad desde el principio? No, buenísima, sí. De hecho, el no poder, por ejemplo, el no tener primero conciencia del tipo de gasto que estoy teniendo, del patrón de gasto, de por qué gasto lo que gasto, a dónde es que se está yendo el dinero. La mayoría de las personas llegan a mi consulta sin saber. Yo gano tanto, pero yo no sé, yo no sé en qué lo gasté. ¿En qué lo gasto? Mire, gasto todo lo que gano. Por lo general la gente gasta todo lo que gana, el que no está planificado, el que no está organizado o consciente de sus propias necesidades a nivel económico. Entonces lo primero es tomar conciencia de eso para coger el sartén por el mango. O sea, ¿qué está pasando qué es lo que estoy haciendo hoy día? Entonces, saber eso me lleva a, déjame mejorar eso. Déjame mejorarlo de manera consciente. Y saber también identificar con qué cubro mis gastos mes a mes, con qué yo vivo, cuál es mi costo vital. No es lo mismo que gano, no es lo mismo que gasto hoy día. Puede ser que hoy esté gastando un poco más, me lo estoy permitiendo, pero si conozco cuál es mi costo vital, puedo entrar en modo ahorro o en modo emergencia en cualquier momento en que eso tenga que ser. Yo tengo una doble pregunta. Primero, ¿cómo nosotros identificamos qué características tiene una deuda tóxica? Y segundo, ¿cómo podemos salir de esa situación? Sí, bueno, excelente pregunta. Las características son que está gestionada sin una planificación. O sea, fue como que impulsivamente gestionada. O sea, me antojé de algo y no lo pude comprar. Me ofrecen un préstamo, tengo la tarjeta en mano y me endeudo. O sea, esa es una primera característica. La segunda es que la persona no tiene el conocimiento de los tipos de productos crediticios para poder elegir el que más le convenga. Si es, por ejemplo, un préstamo para una vivienda, pues está el préstamo hipotecario, obviamente. Si es un préstamo personal, avalado con un ahorro que se tiene, que es lo primero que yo recomiendo que se tenga, pues entonces no es la tarjeta. O sea, es como cada uno maneja distintas tasas, distintos plazos, distintas condiciones. También, específicamente, el no tener un ahorro, cuando una de las características principales de una deuda tóxica, el no contar con un ahorro que sirva como respaldo, como colchón. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando una persona toma una deuda solamente contando con que gana X monto, se lo prestan porque tiene todavía un buen crédito. Y pierde el trabajo. Y ya, exactamente, pierde el trabajo. Ya al otro día tiene problemas. Uh-huh. ¿Con qué va a responder a esa deuda? ¿Y con qué va a responder a todas las cosas que tú decías, el costo de vida normal, los gastos normales que se dan mes a mes? ¿Cómo va a responder? Entonces, ahí empieza el declive, ahí empieza a la persona a irse por un precipicio, vamos a decir así, es una bola de nieve, como le dicen. Entonces, lo importante aquí es siempre, se va a adquirir, por ejemplo, la decisión de comprar una vivienda, es una decisión muy importante. Vamos a primero construir un fondo para manejar los imprevistos, para manejar las emergencias, que por lo menos el tamaño de ese fondo sea mínimo 3 veces lo que necesitamos para cubrir nuestro costo vital. Eso es importantísimo. Yo cometí el error cuando me iba a meter en el préstamo hipotecario, que llegó de momento, de oportunidad, pues sí, vamos a darle. Y después yo estaba, Dios mío, que no me sobraba un peso, literal. O sea, era como que todo era para ese punto. Y uno ve el momento, dices, lo necesito, es que tengo que hacerlo. Pero entonces ahí está la parte de que tienes la necesidad, pero también está el otro aspecto económico. Entonces, ¿cómo poner en una balanza esos dos elementos? Que está la urgencia de que necesitas tener un techo por X o por Y razón, pero están la parte de los recursos para poder acceder a esos fondos para el techo. Exacto, porque el tener siempre todos tenemos esa necesidad de tener un techo, ¿verdad? Ahora, el cómo
vamos a acceder a esa y a cubrir esa necesidad, es que varía y que pienso que debe estar relacionado con nuestras posibilidades y cuidar muy bien la estabilidad y el bienestar en el camino. O sea, en aras de tener un techo no podemos sacrificar nuestra salud, Claro. porque ¿cuál es el sentido? Ahora mismo también hay algo que ha pasado mucho, que es que personas que tenían un alquiler le han subido en gran manera el alquiler, y la diferencia entre comprar un apartamento y seguir pagando el alquiler quizás son 5 o 6 mil pesos más, que no los tengo, pero tú dices, bueno, pues prefiero buscar la forma de hacer ese sacrificio y estar pagando algo para mí. ¿Esto es una forma correcta de pensar o no? Bueno, realmente aquí se da mucho en este país que están muy disparejos los alquileres de las cuotas de préstamos hipotecarios. Por lo general es mucho más alta la cuota de préstamo hipotecario y el alquiler menor, aunque suba. Como tú dices, bueno, sí te lo ajustan, pero por lo general siempre, por ejemplo, una persona que compra una vivienda para alquilarla, para vivir de la renta, o decir, mira, el préstamo se va a pagar con lo que yo rente, no es cierto. Siempre termina pagando mucho más. O sea, siempre tiene que cubrir diferencia importante, casi la mitad. O sea, es un error comprar un apartamento de que para ponerlo en alquiler. Para pagarlo con el alquiler. No digamos que es un error generalmente hablando, porque hay oportunidades que ocurren, o sea, que tú puedes... No, y eso lo hace la gente mucho también, y lo como hacen, forma de inversión. Claro que sí, pero pensar, el error está en esto, en pensar que simplemente porque yo voy a comprar una vivienda para poner a alquilarla, se va a pagar con el alquiler. El préstamo se va a pagar solo. Eso no es así, no necesariamente es así. Entonces, ¿qué pasa? Que en nuestro país, como está esa diferencia, por lo general no se da. O sea, vivir en un apartamento donde tú pagas un alquiler X, acceder a ese mismo apartamento tendría que ser mucho más realmente para adquirirlo. Además, hay que pagar un inicial importante, mínimo un 20%, y el que financia un 80%, que esos a 20 años, o sea, es importante. Lo que pasa es que tenemos, por lo general, la creencia de que hay que comprarse lo suyo. O sea, alquilar está mal, y no necesariamente es así. Momentáneamente y de una manera estratégica pudiera funcionar alquilar por un momento y luego entonces adquirir con las condiciones apropiadas. Pero la pregunta tuya, no sé si la respondí, es si tú dices, bueno, ya, déjame meterme en este lío porque ya como quiero estoy pagando un alquiler un poco más. No creo que sea apropiado, porque meterse en ese lío va a significar buscar un inicial importante, descapitalizarse. Si esos eran sus ahorros, por ejemplo, para manejar una emergencia, descapitalizarse completamente para darlo de inicial y aumentar entonces como quiera el pago mensual, lo cual entonces va a llevar mucho más forzado la economía mensualmente. O sea, que no sería. La tarjeta de crédito es un ahorro, es una deuda, es un error tenerlo como instrumento financiero para adquirir deudas, o cómo entiendes tú, por ejemplo, si yo gano y no tengo la necesidad de tener una tarjeta de crédito, ¿debería tenerla o no debería tenerla? ¿Cuál es tu opinión? Sí, la tarjeta de crédito es un producto crediticio que tiene sus características, su forma de usar, y si está bien utilizada, puede realmente apoyar mucho la finanza de una persona. La manera apropiada de utilizarla es que el límite que tenga X, vamos a suponer que tenga 50,000 pesos de límite, que siempre utilicemos no más del 30, 35, 40 máximo por ciento de ese límite. O sea que si lo que queremos o sea, es no utilizar los 50, tengo nunca 50. utilizar los Ese 50. maquillaje tuyo, Ogla. Tiene que... Nunca utilizar los 50. ¿Tú sabes qué es lo que pasa con eso? ¿Qué pasa con Que es que cuando el sistema crediticio ve, por un lado, que tú utilizaste todo el límite, aunque lo pagues todo, tú puedes pagar tu balance al corte completo, es un mensaje de que necesita demasiado de ese crédito. O sea, sola le es difícil resolverlo.
sin Ok. ese crédito. Entonces, mientras que si tú utilizas solamente el 35, el 40% y lo pagas todo, el mensaje que le das al sistema es que lo utilizas, pero no lo necesitas No es realmente. indispensable. Y eso es importante, te sube el puntaje crediticio, pero además lo más importante es que es mejor para tu economía, o sea, es mejor para tus finanzas. Muy bien, bueno, señores, tenemos que llevarnos de todas estas recomendaciones, porque es una forma de mantenernos no tan solo saludable financieramente, sino saludable guardando nuestra salud. Yo entiendo que el cortisol se dispara cuando tú tienes una deuda mala, que tú dices no puedo con ella, no sé cómo voy a llegar a este mes sin poder para poder cumplir con estos compromisos. Entonces hay cosas que hay que pensarle, y por estas recomendaciones pues agradecemos muchísimo a nuestra coach de finanzas, Sheila Martínez, que esperamos tenerla de una forma pues más seguida aquí en Distrito Informativo. Se lo hemos pedido de todas formas. Muchísimas gracias, Sheila, de verdad, por tu presencia aquí, y a la gente que te quiera contactar, ¿dónde lo hace? Sí, bueno, puede escribirme al WhatsApp 809-854-8019, mis redes, Sheila I. Martínez L, y mi página web, sheilamartinezl.com. Bueno, pues nada, les recomendamos que se comuniquen con Sheila para que organicen su vida y encuentren la paz. Damas y caballeros, queremos darle muchísimas gracias a ustedes por su sintonía en este día tan especial donde se conmemora el Día de la Mujer. Muchachas, muchísimas gracias por acompañarme también aquí en Distrito Informativo. Distrito Informativo.